Muy bien, en este video vamos a continuar con el tema de la elasticidad. En un video anterior estuvimos definiendo más o menos qué era la elasticidad en términos generales y nos concentramos específicamente en la elasticidad precio de la demanda, es decir, el grado de reacción que tiene la cantidad demandada porcentual ante una variación porcentual en el precio, ¿verdad? Entonces vimos que las demandas, pues que la elasticidad era el valor absoluto de la división de esas variaciones porcentuales, que normalmente pues se iba a encontrar entre 0 e infinito, que si es 0 es una demanda perfectamente inelástica, si se encuentra entre 0 y 1, hablamos de una demanda inelástica, si se encuentra da 1 es una demanda unitaria, de elasticidad unitaria, y si es mayor que 1 es una demanda que podríamos llamar más bien elástica, y si es infinita, pues es una demanda perfectamente elástica, ¿ok? Muy bien, vimos cómo se calculaba la fórmula, etcétera, específicamente la elasticidad precio de la demanda, ¿ok? Vamos a continuar en este video con la elasticidad precio de la demanda. Pero ahora vamos a estudiar la elasticidad precio de la demanda a lo largo de una curva de demanda. Porque resulta que, si bien es cierto, en términos generales decimos que gráficamente si una curva de demanda tiende a ser más horizontal que otra es más elástica, o si tiende a ser más vertical que otra es más inelástica. Lo cierto del caso es que normalmente vamos a encontrar que las curvas de demanda en sí mismo a lo largo de una curva específica vamos a encontrar diferentes elasticidades dependiendo de en qué parte de la curva nos ubiquemos al analizar las variaciones en los precios y sus respectivas variaciones en la cantidad, ¿ok? Muy bien, entonces concentrémonos en esta curva de demanda que tenemos acá, donde encontramos que cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 25. En este caso se refiere a cantidad de pizzas y precio en dólares de esas pizzas. Cuando el precio es el precio es 0, pues la cantidad demandada, perdón, cuando el precio es 25 dólares, la cantidad demandada es 0. Y cuando la cantidad demandada es 50, pues es cuando el precio es 0. Y pues todos los valores intermedios que podemos tener ahí de precios y sus respectivas cantidades demandadas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo al tener una demanda lineal pues va a ser diferente la elasticidad dependiendo del tramo en el que estemos midiendo esa relación de variación precio y cantidad del tramo sobre la curva. Aquí vamos a encontrar, digamos que el punto medio pues es acá exactamente en un precio de 12.5 y que es la mitad de 25 y a una cantidad de 25 que es la mitad de 50. ¿Qué va a pasar acá? Que exactamente en este punto tenemos elasticidad unitaria, pero ya vamos a ver un poco más de eso. Se supone que entonces los puntos que están a la izquierda, por encima de ese punto intermedio donde la elasticidad es unitaria, le vamos a llamar el tramo elástico, es decir, que si midiéramos la elasticidad para movimientos de precio en este tramo de la curva, nos va a dar una elasticidad mayor que 1. Okay, si lo medimos en este punto exactamente, nos va a dar elasticidad 1. Y si lo medimos para variaciones en cualquiera a lo largo de este tramo, pues la elasticidad nos va a dar entre 0 y 1, porque esto es lo que llamamos el tramo inelástico de la curva de demanda. Ok, bueno, pues eso evidentemente lo vamos a ver así acá haciendo algunos calculitos. Por ejemplo, vamos a suponer que el precio inicialmente es 25, es decir, la cantidad demandada es 0 pizzas. Y disminuimos ese precio hasta 15, ¿ok? Donde la cantidad demandada pues aumentaría de 0 a 20, o sea, tenemos un incremento de la cantidad demandada en 20 y una disminución en el precio en 10, ¿ok? Obviamente, recuerde que la elasticidad para calcularla se utilizan los precios promedios y las cantidades promedios. Bueno, el precio promedio entre 25 y 15 es 20 y la cantidad promedio entre 0 y 20 es 10. ¿Ok? Entonces, si vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda para ese movimiento, que vean que ese movimiento está sucediendo sobre el tramo que hemos llamado elástico. Vamos a ver si es cierto que el cálculo nos da mayor a 1.
que es cuando la demanda es elástica. Entonces, recordemos que la elasticidad precio de la demanda es la variación en el precio entre la variación en la cantidad. ¿Ok? Perdón, la variación porcentual, la demanda de precio va a ser la variación en el precio porcentual entre la variación porcentual en la cantidad. Muy bien, vamos a ver entonces. Aquí tenemos que, en este caso, en cuanto nos varió la cantidad. La cantidad nos varió de 0 a 20, es decir, la variación fue de 20. ¿Ok? Y el precio promedio es 10, entonces la variación en la cantidad, que es 20, dividido entre el precio promedio, que es 10, pues esto es lo que vamos a tener arriba. La variación porcentual en la cantidad. 20 dividido entre la cantidad promedio, que es 10. ¿Ok? Eso se va a tener que dividir entre la variación porcentual en el precio, donde la variación en el precio fue de 10, ¿verdad? De 25 a 15. Dividido entre el precio promedio, que es 20. Ok, entonces dividimos. Recuerden que esto no lo puede multiplicar por 100 ambos, ¿verdad? Para que sea porcentual, pero al final no tiene sentido porque el 100 de la parte de arriba del numerador se liquidaría con el 100 del denominador. Entonces, si uno quiere, obvia el multiplicar por 100, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto antes. Entonces, 20 entre 10 da 2, y 10 entre 20 da 0.5, 2 entre 0.5 da 4. Es decir, la elasticidad precio de la demanda nos dio 4, o sea que por cada variación porcentual de un 1% en el precio, tengo una variación porcentual de un 4% en la cantidad. Es decir, estamos en una parte de la demanda que es elástica, porque la elasticidad nos está dando mayor que 1. ¿Okay? Entonces estamos claros que en cualquier variación en precios, en este tramo que está acá, la elasticidad nos va a dar mayor que 1, es decir, este tramo es elástico. Muy bien, ahora nos vamos a una variación en precio de 10 a 0. ¿Ok? Estamos en este tramo que está acá, que llamamos tramo inelástico, que teóricamente la elasticidad tiene que dar entre 0 y 1. ¿Ok? Muy bien, entonces el precio baja de 10, en el que se demandaban 30, ¿ok? A 0, en el que se demandan 50. Entonces, la cantidad pasa de 30 a 50 al bajar el precio de 10 a 0. De 30 a 50, es decir, la cantidad demandada aumentó en 20 y tenemos una cantidad promedio de 40, que es la cantidad que está entre 30 y 50. ¿Qué pasó con el precio? El precio bajó de 10 a 0, es decir, bajó en 10, y el precio promedio entre 0 y 10, pues evidentemente es 5. Entonces ya tenemos todos los elementos para calcular la elasticidad, la variación en la cantidad entre la variación en el precio. Entonces, la cantidad nos varía en 20, de 30 a 50, dividido entre la cantidad promedio, 40. Entonces nos va a quedar 20 entre 40, la variación en la cantidad. Y la variación en el precio, ¿cuál sería? Pues la variación en el precio, que pasó de 10 a 0, o sea, 10, dividido entre el precio promedio, que es 5. Sería 10 entre 5. Muy bien, si calculamos esto, ya para calcular elasticidad, pues ya sabemos que 20 entre 40 da 2. Perdón, 20 entre 40 da 0.5 y 10 entre 5 da 2.5 entre 2 es lo mismo que decir un cuarto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que la elasticidad nos da un cuarto, es decir, una elasticidad entre 0 y 1. Entonces estamos en un tramo de la demanda que es inelástico, porque la elasticidad nos dio entre 0 y 1, nos dio un cuarto. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, esta parte de acá de la demanda es inelástica, ¿verdad? Porque nos da elasticidad entre 0
y 1. ¿Ok? Muy bien, este otro que tenemos acá es cuando movemos el precio entre 15 y 10. ¿Ok? Vean que estamos partiendo de un punto elástico a un punto inelástico, donde tenemos en la pura mitad este punto que hemos llamado el punto de elasticidad unitaria. Entonces vamos a ver si se compensan y finalmente la elasticidad es exactamente igual a 1. Vean lo que sucede. El precio baja de 5 a 10. Perdón, de 15 a 10. ¿Verdad? Es decir, disminuye en 5 y el precio promedio es 12.5. ¿Ok? ¿Qué pasa con la cantidad? Cuando nos movemos de precio 15 a precio 10, la cantidad pasa de 20 a 30, es decir, la cantidad aumenta en 10, teniendo una cantidad promedio de 25. Ok, entonces vamos a calcular la elasticidad precio. Entonces nos vamos a la variación en el precio, que sería la variación porcentual en el precio, que sería la variación en el precio, que es 10, de 20 a 30, dividido entre la cantidad promedio, que es 25. Entonces nos quedaría variación en la cantidad 10 entre cantidad promedio 25, 10 sobre 25. Ahora nos vamos a la variación en el precio. El precio bajó de 15 a 10, es decir, bajó en 5, dividido entre el precio promedio 12.5, 5 entre 12.5. Ok, entonces vamos a ver que 10 entre 25 dividido entre 5 entre 12.5 es igual a 1 y nos estaría dando una elasticidad unitaria por movernos exactamente en una cantidad que dejan de intermedio de la elasticidad unitaria, ¿verdad? Entonces por eso es que finalmente decimos que en este punto exactamente hay elasticidad unitaria. ¿Ok? Entonces vean como a lo largo de la curva, en las cantidades más bajas, es decir, en los precios más altos, la demanda es elástica. Pero conforme vamos hacia precios más bajos, pasamos por elasticidad unitaria, y en los precios más bajos, es decir, cuando hay cantidades demandadas más altas, la elasticidad más bien es baja. O sea, más bien tendemos a tener demandas inelásticas. Entonces tenemos diferentes elasticidades a lo largo de la curva. Ok, vamos a ver qué relación existe entre la elasticidad y el ingreso total. Y aquí tenemos que definir muy bien el ingreso total para que no nos confundamos. Vamos a ver más adelante otro tipo de ingreso. Le llamamos ingreso, pero no se refiere a este término que estamos usando acá. Acá, cuando decimos ingreso total, decimos el ingreso producido por la venta de un bien o servicio. Es decir, el precio multiplicado por la cantidad. Entonces vean que aquí cuando hablamos de ingreso total, lo estamos viendo desde el punto de vista más bien del oferente, del que vende, ¿verdad? Entonces el ingreso total, ¿qué es? Es el total de ingreso que tiene alguien que vende el producto. ¿Y qué es? Matemáticamente el resultado de multiplicar la cantidad de producto que vendió por el precio. O sea, precio por cantidad es igual al ingreso que recibe el que vendió el producto. Ok, tengamos claro eso por ahora, porque después vamos a ver otros conceptos de ingreso que son diferentes a este. El ingreso total es lo que recibe el productor cuando vende, es decir, el precio por unidad multiplicado por la cantidad que vendió. Ahora, ¿qué pasa? Si nos vamos a lo largo de la curva, pues vemos que si se vende a un precio, se vende a una cantidad, ¿verdad? Es decir, que si tengo este precio de 20, la cantidad es 10. ¿Y el ingreso total qué va a ser? Pues el resultado de multiplicar el precio por la cantidad, 20 por 10. Pero si me muevo a un precio como este de 15, pues ahora mi precio es menor, pero también mi cantidad es mayor. Entonces el ingreso para un precio de 15 va a ser 15 por la cantidad que se venda, es 20. Entonces vean cómo el ingreso puede variar a lo largo de la curva, porque sus dos determinantes que están en la fórmula, P por precio por cantidad o P por Q, van a variar. Entonces tengo un precio, pues voy a tener una cantidad, lo multiplico y tengo el ingreso. Me muevo a otro precio, pues me genera otra cantidad, y entonces precio por cantidad podría dar otra cosa, y entonces tendríamos un ingreso. Ok, entonces ahí es donde pues vamos a precisamente a tratar de enfocar cómo está relacionado ese ingreso total, lo que recibe el productor por la venta del producto, y la elasticidad. De eso es de lo que se trata. Entonces, el cambio en el ingreso total derivado de una modificación de precios depende de la elasticidad de la demanda. ¿Okay? Uno podría decir, ok, voy a subir el precio para tener más ingresos, pero recuerde que si sube el precio la cantidad demandada baja.
Aquí la pregunta es si de verdad el ingreso sube o no. ¿El aumento en el precio fue mayor que la disminución en la cantidad o fue menor? ¿O fueron iguales? El aumento exactamente proporcional a la disminución en la cantidad. Entonces va a depender de qué tanto reacciona la cantidad ante la variación en el precio. ¿Qué tanto baja la cantidad cuando yo aumento el precio? Si la cantidad baja mucho, puede ser que subir el precio lleve más bien a que el ingreso disminuye. Pero si el precio yo lo subo y la cantidad casi no varía, entonces más bien el ingreso va a subir, ¿verdad? Y si lo vemos, pues por lo contrario, para una disminución en precio, pues sería exactamente al revés. Entonces vamos a ver qué pasa si la demanda es elástica, yo reduzco en un 1% el precio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la demanda es elástica y yo reduzco el precio en un 1%, evidentemente por ser elástica, la cantidad vendida va a crecer en más de un 1%, ¿verdad? Porque estamos en una demanda elástica. Recuerde que en una demanda elástica la variación en la cantidad es porcentualmente mayor que la variación en el precio, es decir, la cantidad aumenta más porcentualmente de lo que disminuyó el precio. Entonces el resultado de multiplicar el precio por la cantidad va a ser mayor, es decir, cuando estoy en una demanda elástica, al disminuir el precio la cantidad me aumenta más y entonces el ingreso sube. Entonces, en una demanda elástica, si yo bajo el precio, tengo un mayor ingreso. Pero ¿qué pasa si yo más bien aumento el precio? Me sucede exactamente lo contrario. Aumento el precio, pero la cantidad, lo que me disminuye es muy poquito, ¿verdad? Entonces quiere decir que, en este caso, el ingreso total más bien disminuiría. ¿Ok? Entonces, demanda elástica. Una reducción de un 1% en el precio aumenta la cantidad vendida en más de un 1%, el ingreso se incrementa. Entonces, si mi objetivo es incrementar el ingreso y estoy ante una demanda elástica, mi política ¿cuál debe ser? Como productor, evidentemente bajar el precio para que la cantidad aumente muy fuerte y mi ingreso aumente. ¿Qué pasa con la demanda inelástica? Yo reduzco el precio un 1% y la cantidad me disminuye en menos, pero me aumenta en menos de un 1%. Es decir, bajo el precio y la gente sigue comprando casi la misma cantidad, es inelástica. Pues entonces el ingreso más bien va a disminuir. Pero ¿qué pasa si aumento el precio? Aumento el precio y la gente sigue comprando más o menos la misma cantidad. Disminuye muy poco su cantidad demandada, entonces el ingreso sube. Entonces pareciera que si mi objetivo fuera incrementar el ingreso y yo estoy enfrentando una demanda inelástica, yo lo que debería es hacer aumentar el precio, porque la gente casi no me va a disminuir la cantidad demandada y entonces el ingreso va a aumentar. ¿Qué pasa si la demanda es de elasticidad unitaria? Bueno, pues una reducción de un 1% en el precio me va a aumentar la cantidad también en un 1%, o sea, el ingreso no le va a pasar nada. El precio va a disminuir en el mismo porcentaje que aumenta la cantidad y entonces el ingreso no le pasa nada. Al revés también, si aumenta el precio, la cantidad me va a disminuir en la misma proporción y la cantidad no va a variar. Entonces, cuando la elasticidad es unitaria, jugar con el precio no tiene mucho sentido desde el punto de vista del ingreso, porque siempre va a ser el mismo. El precio va a variar en el mismo nivel porcentual que lo haga la cantidad y el ingreso pues se va a mantener igual. Entonces, ¿qué pasa? Que existe la prueba del ingreso total, que es un método para calcular la elasticidad precio de la demanda a partir de la observación del cambio ocurrido en el ingreso total por una modificación del precio, cuando todos los demás factores que influyen en la cantidad vendida permanecen sin cambio. Entonces, una forma de poder medir si la demanda es elástica o inelástica o unitaria es más bien ir a ver qué pasa con el ingreso cuando varía el precio. Si yo reduzco el precio y aumenta el ingreso, pues yo digo, pues estoy ante una demanda elástica, porque bajé el precio y aumentó el ingreso. Si yo reduzco el precio y disminuye el ingreso, pues más bien la demanda es inelástica, ¿verdad? ¿Okay? Si yo reduzco el precio y el ingreso total queda igual, pues estoy ante una demanda unitaria. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos esta figura por acá, otra vez la misma demanda que teníamos antes, y vamos a ver precisamente esa relación entre la elasticidad y el ingreso. Vean que conforme el precio de la pizza disminuye de 25 a 12.5,
¿verdad? Vamos a suponer que el precio baja de 25 a 12.5, la cantidad demandada aumenta de 0 a 25. Vemos que estamos pasando aquí a 12.5, que no está aquí marcado, pero se supone que está por acá. Entonces el precio baja de 25 a 12.5, la cantidad demandada aumenta de 0 a 25. Estamos en el tramo elástico de la demanda y entonces el ingreso se va a incrementar, ¿verdad? Ok. El precio bajó de 25 a 12. Antes, ¿cuánto era el ingreso? El precio era 25, pero no se vendía nada. El ingreso era 0. Ahora pasamos a un precio de 12.5 y la cantidad aumenta a 25. Entonces el ingreso va a ser el resultado de 12.5 por 25, que evidentemente es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en un gráfico de ingreso total, es un gráfico que tiene pues, igual abajo, igual que la curva de demanda, la cantidad, pero en el eje horizontal lo que tiene es el ingreso, ¿verdad? Entonces vean que a lo largo de la curva, cuando estoy en las cantidades menores, ¿verdad? Que son por acá, que a nivel de la demanda esas cantidades corresponden a el tramo de la demanda elástica, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo acá en este gráfico. Okay. Conforme la cantidad aumenta, pues el ingreso total aumenta. Obviamente las cantidades van a ir aumentando porque el precio va cayendo, es decir, conforme el precio cae, pues obviamente las cantidades van a ir aumentando, pero en una mayor proporción que las disminuciones del precio, y entonces el ingreso total va aumentando. Entonces yo quiero seguir una política de hacer crecer el ingreso y estoy en la parte elástica de la demanda, pues yo lo que debo hacer es disminuir el precio para que la cantidad aumente y obviamente va a aumentar en una mayor proporción y el ingreso va a ir aumentando hasta que si alcanza un máximo, en este caso en la cantidad de 25. ¿Qué pasa más allá de la cantidad de 25? Bueno, exactamente en la cantidad de 25 tenemos elasticidad unitaria, como vimos antes. Entonces en elasticidad unitaria ahí es donde se alcanza el ingreso total máximo que puede haber, ¿verdad? La relación precio por cantidad es máxima, en este caso da 312.5, ¿verdad? Al multiplicar pues el precio de, la cantidad de 25 por 12.5, que es el precio correspondiente a la cantidad de 25 en la curva de demanda. ¿Ok? Muy bien. Cuando nos movemos al tramo inelástico, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que ahora el precio baja de 12.5 a 0. ¿Ok? En 12.5 teníamos un ingreso que ya vimos de 312, que es el máximo, 112.5, y ahora vamos a bajar el precio hasta 0, donde la cantidad aumenta en 50, pero obviamente la cantidad 0 por 50 pues va a dar 0, entonces vamos a bajar de 312.5 a 0 en el ingreso. Pues más bien el ingreso va a caer conforme seguimos bajando el precio, o sea, seguimos bajando el precio a nivel de la demanda y la cantidad aumenta, pero la cantidad aumenta en una proporción menos, haciendo que el ingreso cada vez sea menor. O sea, estamos en esta parte donde conforme baja el precio, la cantidad aumenta, pero la disminución porcentual en el precio es más grande que el aumento porcentual en la cantidad, y entonces vamos aumentando la cantidad, pero el ingreso total va disminuyendo hasta que llega a 0 cuando llegamos a cantidad de 50 y precio 0, ¿verdad? Okay, entonces esa es la relación entre la elasticidad y el ingreso total, entendido como el ingreso que reciben los que venden el producto, es decir, el precio por la cantidad. En el tramo elástico, al disminuir el precio, el ingreso aumenta, y en el tramo inelástico, al disminuir el precio, el ingreso más bien disminuye. Ok, esa es pues la relación que teníamos que ver ahí. En términos resumidos, si la demanda es elástica, una reducción de precio del 1% aumenta la cantidad que usted compra en más de un 1% y su gasto en artículo en cuestión se incrementa. Es decir, cuando baja el precio, el ingreso total o el gasto que hacen los consumidores es mayor. El ingreso para los que venden o el gasto de los consumidores, que vendría a ser lo mismo, más bien se incrementa cuando el precio baja si estamos en un tramo elástico de la demanda. Si la demanda es inelástica, una disminución del precio del 1% aumenta la cantidad que usted compra en menos de un 1%. Y por tanto el gasto de los consumidores o el ingreso de los vendedores más bien disminuye, ¿verdad? Porque estamos en el tramo elástico. Y si la demanda tiene elasticidad unitaria, una reducción del precio de 1% aumenta la cantidad que se compra también en 1% y el gasto de los consumidores o el ingreso
de los vendedores permanece constante. ¿Ok? Muy bien, esto era, digamos, lo que es básicamente con la relación entre la elasticidad precio y el ingreso total de los vendedores o el gasto de los consumidores. Vamos a dejar este video hasta acá y en uno próximo vamos a terminar lo que nos falta de otros temas importantes de la elasticidad, como la elasticidad de ingreso o incluso la elasticidad de la oferta, de la cual todavía no hemos hablado, muy similar a la elasticidad de la demanda. Por aquí quedamos con esto. Muchas gracias.